Hoy, en esta jornada de reflexión, no les vamos a dar un método, les vamos simple y sencillamente a darles datos. Porque para decidir, para que los ciudadanos podamos decidir, es fundamental que tengamos datos y que tengamos memoria. Y que seamos capaces de ser conscientes del inmenso poder que tenemos. Quiero dar las gracias a nuestro diputado nacional, don Pastor, darle las gracias también por haberse desplazado hasta aquí, a nuestro coordinador regional, Rafael Delgado, a Ana, responsable de la organización territorial, y quiero darle las gracias a Luciana. Luciana Miguel, es la persona que sabe lo que quiere y sabe a dónde quiere ir. Y tiene una enorme capacidad de liderazgo. Por eso, prefiero más que yo hablar de usted, Luciana, que Luciana nos hable a nosotros de las casas de ahora. Democracia, sabéis que nace hace 5 años, un poco más de 5 años. En Segovia lleva funcionando el partido aproximadamente 3. Y una de las cosas, hemos trabajado mucho, la verdad que han sido años de muchísima actividad, y una de las cuestiones que nos hemos planteado es, sobre todo a raíz de la existencia de Bankia, de todo lo que ha ocurrido con el rescate, era pues qué participación tenía Caja Segovia en todo esto. Y es sobre esto que voy a hablar. Para ofrecer sobre todo los datos que nosotros hemos podido recoger, analizando informes, todos ellos de acceso público, y haciendo nuestro propio análisis contables, análisis financieros, de datos colgados en las páginas web de Caja Segovia, pero también empieza a funcionar en el año 1877 y nace con una finalidad benéfica, centrando su actividad en 2 ejes. Por un lado estaba el Monte de Piedad y por otro lado estaba la Caja de Ahorros. Con los años funcionó muy bien y llegó a convertirse en un motor de desarrollo económico de toda la provincia, hasta el punto de que no era posible entender un proyecto educativo, un proyecto cultural, deportivo o incluso un proyecto empresarial sin que mediara la intervención de Caja Segovia. Y de repente, a finales del año 2012, pues vemos que lo que era Caja Segovia, los restos de Caja Segovia, se transforman en una fundación de carácter especial, que además nace pues, con muchos problemas, porque tiene que hacer frente a una hipoteca que sobre uno de los inmuebles más emblemáticos de Segovia, en virtud de la existencia de una sociedad participada que se llama Navicoas, y que compromete su viabilidad, o por lo menos hace que sea necesario cuestionarla y preguntar si va a ser al final una fundación viable o no, si va a poder afrontar los proyectos que debería afrontar una obra social. Y a nadie le sorprende en este momento, en el año 2012, que sea Unión Progreso y Democracia quien haga público que detrás de esta sociedad Verae se encuentran 2 personas que también en el Consejo de Administración de la Sociedad Verae, no, de la Sociedad Navicoas, en el Consejo de Administración había 2 personas que tenían a su vez representación en el Consejo de Administración de Caja Segovia en la última etapa de funcionamiento. Y a nadie le sorprende porque en este momento ya llevábamos un año largo haciendo muchas preguntas y pidiendo muchas explicaciones sobre cómo se había gestionado Caja Segovia, qué situación tenía en los momentos inmediatamente anteriores de su integración en Bankia, quiénes habían sido los responsables de las decisiones que se habían tomado, qué papel habían desempeñado los políticos en la gestión de Caja Segovia y, en definitiva, pues todas aquellas cuestiones que interesan a los ciudadanos desde el momento en el que las entidades financieras están en el centro de la crisis económica en la que estamos y está haciendo falta pues mucha cantidad de dinero público que estamos poniendo entre todos para proceder al rescate. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que en poco más de 100 años se pase de una entidad financiera motor de desarrollo económico a algo que tiene que afrontar una hipoteca de muchos millones y que vamos a ver si al final consigue funcionar o no? Y evidentemente lo que ha pasado en Segovia es algo que es gravísimo, es muy grave, pero para ponderar la gravedad es necesario ponerlo en el contexto nacional, porque lo que ha pasado en Segovia es un ejemplo de lo que ha pasado en muchas otras cajas de ahorros y que es precisamente el mal, pero es un mal que, a pesar de que ha sido endémico, tiene,
ha sido creado por personas concretas, con nombres y apellidos, y no un número muy alto de personas. Es decir, que no sería difícil identificar quiénes han sido aquellos que nos han llevado a la situación crítica económica en la que ahora nos encontramos, o que nos han puesto en una situación de especial vulnerabilidad para afrontar la crisis que ha afectado a otros países, pero que efectivamente en España tiene mucha más. Quiero hacer un pequeño recuerdo de cuál es la situación de las cajas y de los bancos. Cuando empieza la crisis en el año 2007, que aquí se negaba y se pretendía convencer de que estábamos en una situación buena desde el punto de vista económico, es verdad que pese a esta negación se empieza a plantear la necesidad de reestructurar el mapa bancario español. Y esto se hace intentando conseguir entidades financieras de mayor tamaño mediante la vía de la fusión y también cambiando su funcionamiento, sobre todo de las cajas de ahorro, que pasaban a funcionar en vez de como cajas más como bancos. Para la fusión hacía falta hacer un recorte en recursos materiales y también en recursos humanos. Y esto se hizo fundamentalmente por las vías de las prejubilaciones, pero para la reestructuración del mapa bancario hacía falta dinero. Y este es el momento en el que se crean los fondos PROP, ¿no? Para dotar de liquidez a aquellas entidades financieras que tenían problemas y que necesitaban liquidez de forma urgente, pero también para financiar la fusión de las cajas. Ha costado mucho. La primera dotación de los fondos PROP se hace con una cantidad en torno a los 11.500 millones de euros, pero a esta cantidad hay que sumarle lo que cuesta cada persona cada persona en la que baja el personal de las cajas, porque bueno, pues tiene otros gastos a cargo también de los presupuestos que todos aportamos y que no se contabiliza dentro de los fondos PROP. Y mientras nosotros vemos que para la fusión de las cajas y para la reestructuración bancaria se está necesitando mucho dinero público, empiezan a salir noticias sobre prejubilaciones de cantidades importantísimas de dinero que se conceden a aquellas personas que se encargaron de gestionar las entidades bancarias que necesitaban fondos públicos para sanear su situación. Y son cantidades pues que 50 millones entre 14 directivos, 15 millones y medio de euros entre 14 personas, en fin. Desde el 2010 se aprueba la prejubilación del director general en Caja Segovia y se habla de una cantidad de 6 millones de euros. Y empezamos a ver la cara del director general, que es escribano en este momento, entre otras personas que también habían desempeñado puestos de dirección en otras cajas de ahorros que habían recibido rescates y que se habían prejubilado con cantidades millonarias. Y este es el único dato que se sabe durante mucho tiempo. Realmente, hasta que Unión Progreso y Democracia en Segovia empieza a hacer preguntas, porque es a partir de este momento en el que empezamos a conocer datos y trascienden otras cantidades que también han sido concedidas en distintos conceptos a otros miembros de los organismos. La estructura única de Caja Segovia estaba apoyada en tres ejes fundamentales. Por un lado estaba la Asamblea General, por otro el Consejo de Administración y por otro la Comisión de Control. Luego hay muchos otros comités que desempeñan funciones específicas, pero básicamente estas son las tres estructuras más importantes del funcionamiento interno de la Caja. Aparte de esto, hay un comité de dirección donde estaba escribano, que se prejubiló con estos millones de euros que he dicho, que se encargaban de la actividad cotidiana de la Caja. Pero las decisiones importantes que tomaba el comité de dirección, integrado por gente en nómina, es decir, cobraba una retribución mensual por trabajar en la Caja y tomar decisiones, las decisiones importantes debían ser aprobadas en el Consejo de Administración. Y en el Consejo de Administración es donde están los políticos. Y están los políticos porque se exige por estatutos que tengan presencia. De tal manera que en la Asamblea General de los 120 consejeros que había en Caja Segovia, solo por estatutos 56 eran cargos políticos. En el Consejo de Administración, de los 17 vocales, 8 debían ser cargos políticos. Y en la Comisión de Control, de 7 miembros, 3 eran políticos. Es decir, prácticamente el 50% de la estructura orgánica de Caja Segovia estaba constituido por imperativo del Estatuto por cargos políticos. Pero la realidad es que el resto, la gran mayoría, tenía una clara vinculación también con los partidos políticos. Por ejemplo, este es el Consejo de Administración que estaba en funcionamiento a finales del año 2010. La mayoría de ellos nombrados entre el año 2006 y 2007, es decir, en la última etapa de funcionamiento de Caja Segovia antes de perder la autonomía financiera. Luego ya se integró en Bankia y dejó de poder tomar decisiones de forma autónoma. Entonces, en el Consejo de Administración
estaban todos estos miembros. A pesar de que por estatuto se exige que el 50% prácticamente de los miembros sean políticos, también se contempla la posibilidad o la necesidad de que tengan representación en entidades de interés general. Y dentro de estas entidades de interés general estaban, por ejemplo, la Diputación Provincial, que no tiene nada que ver con la política, y estaba también el Colegio Domingo de Soto, a quien representaba Atilano Soto, también fue presidente de la Diputación Provincial y también de sobra conocido que no tiene nada que ver con la política. Con lo cual, lo cierto es que al final el total del Consejo de Administración, prácticamente la totalidad de ellos, tenía una vinculación en uno u otro sentido con la política. Y tenían representación además todos los partidos. Izquierda Unida no, pero Partido Popular, Partido Socialista, sindicatos y patronal tenían representación. Esto significa que las decisiones que se tomaron en Caja Segovia quizá fueron propuestas por el comité de dirección, algunas de ellas, pero fueron apoyadas con su firma por el Consejo de Administración. Luego, la responsabilidad última, por lo menos desde la perspectiva política, la tiene el Consejo de Administración, porque quienes estaban representados allí eran políticos que habían sido elegidos por los ciudadanos para representar sus intereses. Y lo cierto es que han permitido que se haga una gestión que no ha podido ser más perjudicial para los intereses de los ciudadanos. Habrá que hacer preguntas y habrá que exigir responsabilidades. Cuando nos ponemos a analizar la situación de Caja Segovia, parece razonable plantearse dos tipos de cuestiones. Por un lado, cuestiones relativas a la gestión, cómo ha funcionado, cuál ha sido el negocio en el que se ha invertido, si había realmente una situación económica buena y la integración en Bankia fue en la honesta convicción de que íbamos a conseguir una entidad financiera mayor, mucho más competitiva, que iba a ser muy bueno para todos los ciudadanos, o por el contrario, Caja Segovia se encontraba en una situación financiera crítica y de no haberse integrado habría tenido que procederse al rescate y asumieron un riesgo, por ejemplo, en el sector inmobiliario superior a lo sensato o a lo recomendable. ¿Había sociedades participadas de Caja Segovia? ¿Cuál fue su funcionamiento? ¿Qué grado de participación en la situación económica de Caja Segovia tuvieron las sociedades participadas? Y luego cuestiones relativas a las retribuciones de todas las personas que tomaban decisiones en Caja Segovia, tanto de los miembros del comité de dirección como de los miembros del Consejo de Administración. Y cuando empezamos a hacer preguntas de este tipo, pues empiezan a ocurrir cosas raras. Y aquí nos situamos ya en septiembre, entre septiembre y diciembre del año 2011. Planteamos públicamente cuestiones sobre gestión y sobre retribuciones y nos llega a la sede que tenemos en Segovia, que teníamos en aquel momento, un anónimo firmado por Trabajadores contra el Expolio, donde se habla precisamente de todas estas cuestiones. Por un lado se menciona cosas que nos parecieron muy serias relativas a prejubilaciones de personal de la alta dirección y por otro lado se mencionan también cuestiones de materia de gestión, de inversiones, de seguros, en fin, cuestiones que nos parecen tan graves que por un lado volvemos a preguntar y por otro damos traslado del escrito a la Fiscalía para que se determine si en el contenido de este anónimo hay alguna circunstancia que sea constitutiva de delito y por tanto se abra un proceso penal. En momentos posteriores, Unión Progreso y Democracia se persona como acusación particular en el procedimiento y es lo que hace que de una forma activa el procedimiento siga avanzando, porque inicialmente el juzgado archiva la causa, considera que no hay una justificación para iniciar un procedimiento penal y sin embargo Unión Progreso y Democracia se opone al archivo, la Fiscalía también, y a raíz de esto es cuando finalmente se abre la investigación y es en lo que nos encontramos, por desgracia todavía en la primera fase de la instrucción pública. Por otro lado, empieza a haber dimisiones, incluso al alcalde de Segovia. Por otro lado, nosotros hacemos un análisis de los informes financieros y por otro lado, a finales de aquel año, del año 2011, el Banco de España emite una circular en la que exige a los directivos de Caja Segovia, sobre todo a los miembros del Consejo de Administración, que hagan públicas sus retribuciones en todos los conceptos por ser caja que ha recibido de fondos públicos. Y llama la atención de lo que se publica, pues que hay algunas personas que no dan sus datos, en teoría era de obligado cumplimiento el facilitar, hacer públicos estos datos, pero lo cierto es que no todos los consejeros los hacen públicos y en concreto pues el representante de comisiones obreras no da ningún dato, también hay representantes del Partido Popular que no dan ningún dato y otros como Atilano Soto dan los que les parece bien y lo llenan de forma incompleta. En aquel momento, tras las cosas extrañas que ocurren,
convoca una reunión del Consejo de Administración para hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Decidir nuevas prejubilaciones que se aprueban en aquel momento y luego decidir también o hablar sobre cómo habían sido las prejubilaciones concedidas hasta ese momento. Y a la salida de aquel Consejo no trasciende absolutamente nada, se amparan en su obligación de secreto y lo único que dicen es que no hay ninguna irregularidad, pero que no van a decir ningún dato. Nosotros elevamos un escrito, varios escritos, dos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y dos al Banco de España, porque a la vista de los informes que hemos analizado vemos incongruencias en algunos apartados, ahora haré referencia a ellos, y por otro lado nos parece que el incumplimiento de la circular del Banco de España pues no se debe tampoco consentir, porque si tiene que rellenarse obligatoriamente, la falta de transparencia lo único que hace es sembrar más dudas sobre cuál ha sido la gestión y qué retribuciones han estado percibiendo los miembros del Consejo de Administración. Del análisis de los informes financieros de Caja Segovia hay varias cosas que quiero destacar. Por un lado, se hace mención a la creación en el año 2006 de un fondo, se dota un fondo para prejubilaciones destinadas a la alta dirección. Inicialmente este fondo está dotado con aproximadamente 1,5 millones de euros, pero al paso de los años se hace mención a este fondo y sin embargo no se detallan los movimientos que se han llevado a cabo en él. Y al final de la última etapa de Caja Segovia, en el año 2010 fundamentalmente, se hace mención a este fondo, pero en apartados distintos y con cantidades distintas, de tal manera que por un lado se habla de 17,5 millones de euros y por otro de 51,5 aproximadamente, y la suma de estos dos fondos pues asciende a 68 millones, un poco más de 68 millones de euros, sin desglosar exactamente para quién son o sea, hay poca claridad en toda esta información a la hora de analizar los informes financieros. En los escritos que mandamos al Banco de España, esta es una de las cuestiones que pedimos que se aclaren y que pedimos que pregunten por ella, que se investiguen. Si analizamos de estos informes de la Caja los gastos de personal, lo que se ha destinado a gastos de personal, vemos que la alta dirección mantiene sus retribuciones en concepto de sueldos y dotación a provisiones de la alta dirección más o menos constante hasta el año 2010 prácticamente. Y a expensas del año 2010 se ve un incremento elevadísimo de las cantidades en este concepto. Es decir, la alta dirección cobra en el año 2006 una cantidad media por directivo de 350.000 euros. Esto ya es una cantidad importante, es una cantidad que llama bastante la atención. En este momento era el 50% de lo que se destinaba a obra social. Cuando pasan los años, más o menos se mantiene estable, y en el año 2010, y prácticamente todas las expensas del año 2010, que es el último año de autonomía financiera de Caja Segovia antes de integrarse en Bankia, la alta dirección pasa a cobrar de media 1,5 millones de euros. De 350.000 euros se pasa a cobrar 1,5 millones de euros por directivo. Y todo a expensas de lo que ha ocurrido en el último año. Y en este momento lo que se destina a la alta dirección constituye el 300% de lo que se destina a obra social. Si en la gráfica de la derecha vemos cómo es prácticamente la curva inversa lo que se destina a la alta dirección en concepto de salario y de otros gastos de personal, y lo que disminuye lo que se destina a la obra social. Finalmente, a mediados del año 2012 es cuando empiezan a trascender qué cantidades se han concedido a los directivos en distintos conceptos. La verdad es que a mí me llama la atención porque dentro de las reacciones que hemos podido observar de los cargos políticos que se han atrevido a hacer alguna manifestación o que han tenido la delicadeza de dar algún tipo de explicación, siempre hay un matiz de terminología. El que ha cobrado prejubilaciones dice que no ha cobrado indemnizaciones, el que ha cobrado indemnizaciones dice que no ha cobrado prejubilaciones. Y lo cierto es que, pero de cualquier manera, a mediados del año pasado es cuando trascienden las cifras que en distintos conceptos, porque no solamente ni en prejubilaciones, en distintos conceptos han recibido los miembros del comité de dirección. Y se habla de 45 millones de euros entre una quincena de directivos. Pero 45 millones. Hablando así de cifras, en global, sin especificar quiénes ni cuánto, estamos hablando que en salarios se ha destinado aproximadamente 12 millones de euros. Además ha habido planes de pensiones, fondos internos, seguros de ahorro, 15,5 millones de euros, 45 millones, son 6
7.500 millones de las antiguas pesetas. Una barbaridad, en 5 años, en los últimos 5 años de funcionamiento de Caja Segovia. Con solo este dato, la situación de Caja Segovia antes de integrarse en Bankia, presumiblemente era crítica, presumiblemente estaba al borde de la quiebra, y la sensación es que al ver que se perdía la autonomía financiera, los primeros que saltaron del barco fueron aquellos que debieran en realidad estar asumiendo las consecuencias de lo que han gestionado, del daño que han causado. Y ahora sí, vemos quién es y cuándo. El director general, Manuel Escribano, pues aquí hay 3 columnas y lo que ha percibido cada uno es la suma de las 3 columnas. Entonces vemos que hay 7 personas, simplemente. Entre 7 personas, si ponemos a sumar lo que se ha recibido o lo que se ha destinado para ellos, no todo lo han cobrado ya. Algunas cosas las cobrarán cuando cumplan los 65 años. Pero de cualquier manera es un dinero que, en fin... si sumamos las cantidades completas de pólizas, prejubilación y salarios anuales, son 38,5 millones de euros entre 7 personas. Impresionante. Pero esto es impresionante para los miembros del comité de dirección, y quiero recordar que lo autorizaron el Consejo de Administración, que es donde estaban los políticos. Y esto significa que podían no haberlo autorizado. Luego, las personas, los políticos que estaban en el Consejo de Administración de Caja Segovia tienen que asumir responsabilidades de todo tipo, pero en concreto responsabilidades políticas. Para empezar, dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas, que después de 2 años todavía no sabemos nada de nadie. O sea, aquí nadie sabe ni siquiera lo que ha pasado. Y alegan lo que argumentan son cuestiones que a mí me parece, bueno, que a lo mejor lo pueden explicar, pero que en ningún caso lo justifican. Es importante hablar también de qué ha pasado con los planes de prejubilaciones. Ya he dicho que del análisis de los informes financieros que hicimos a partir de lo que se publicaba por parte de Caja Segovia, pues vimos que en el año 2006 hizo una dotación a planes de prejubilaciones de los miembros de la alta dirección de Caja Segovia, pero en realidad, pues cómo se planificó esto y qué condiciones se pusieron para poder optar a estas prejubilaciones, pues lo hemos ido conociendo después, y además porque hay un procedimiento penal en curso que inició Unión Progreso y Democracia, porque ¿quién de todos los miembros del Consejo de Administración iba a hacer públicos estos datos? ¿Los del Partido Popular o los del Partido Socialista, que estaban todos representados en el Consejo de Administración? Pues con toda seguridad, ninguno, no lo había dicho ninguno. ¿Qué pasa con los planes de prejubilaciones? Bueno, inicialmente en el año 2006, la filosofía de la creación de este plan es: tenemos unos altos directivos que son un valor añadido y que suponen un activo humano importante y profesional importante para el funcionamiento de Caja Segovia. Es necesario, por un lado, fidelizar su actividad y, por otro lado, impedir que la jubilación, el cese de su actividad profesional, suponga un elemento que inestabilice la caja. Bueno, a priori esto parece razonable, ¿no? Y entonces se dota este fondo de prejubilaciones y se establecen una serie de requisitos para poder optar a él. En el momento de su creación hay que tener 54 años cumplidos, haber transcurrido 6 años desde la firma del acuerdo. Este acuerdo se firma en el año 2006, luego entonces no se debería haber hecho efectivo hasta el 2012, pero claro, aquí las fechas pues no les cuadraron mucho, porque ya en el 2012 Caja Segovia hemos visto que desapareció. A finales del año pasado es cuando ya existe la Fundación de Carácter Especial con su hipoteca del Torreón de Lozoya y realmente ellos no podían haber optado a estos planes, por lo menos en el momento en que se constituyeron. Y no podían prejubilarse más de 2 directivos por año. Este fue el inicio del plan. Pero luego se van modificando las normas del juego. A medida que nos vamos acercando al año 2010, casualmente, pues empiezan a modificar las normas del juego. Se flexibilizan. En el año 2008 lo que ocurre es que se puede instar la prejubilación. Esto es curioso y lo voy a leer literal, porque me llama tanto la atención la capacidad de previsión de los miembros del comité de dirección, que yo personalmente pienso que no es posible adelantarse tanto a los acontecimientos sin tener una información previa. Y es que en el año 2008 se dice que se puede instar la prejubilación manteniendo la condición de directivo en aquellos supuestos en los que se produzca algún tipo de unión, integración, coparticipación
participación en un proyecto empresarial común con otras entidades. Leído esto, ¿qué pensáis? ¿Que sabían que nos íbamos a integrar en Bankia, sí o no? ¿Esto se hizo casual o sabían que esto iba a ocurrir y necesitaban adelantarse y poder ejecutar los planes antes de perder la autonomía financiera? Bueno, lo cierto no lo han explicado, pero yo personalmente lo que pienso es que tenían información en este momento y modificaron el plan para poder beneficiarse de él. En el año 2010 se flexibiliza aún más. Y este es el último año de funcionamiento real de Caja Segovia. Y entonces ya no es solo 2 por año. Lo pueden solicitar todos. Pueden acceder a él 3 directivos anualmente. Antes eran 2 a las 11, pero discrecionalmente se podría aumentar este número. Y se contempla un supuesto especial para personas en torno a los 50 años. Este era el perfil del comité de dirección que en ese momento estaba en funcionamiento en Caja Segovia. Estas modificaciones en las prejubilaciones de los directivos, en realidad, lo que hacen ver es que, si bien inicialmente se hacía una salida planificada de los directivos de Caja Segovia, al final lo que ocurrió es que se procedió a la estampida generalizada. Allí no quería quedar nadie y nadie se quería ir con los bolsillos vacíos. En relación a las dietas, o sea, para no perdernos con los conceptos, hemos hablado de el personal de alta dirección, de los miembros del comité de dirección, que son los que han accedido a los planes de prejubilación, los que se han prejubilado con los 45 millones de euros entre 45 personas, entre 15 personas, y los que han modificado los planes. Pero en el Consejo de Administración, que es donde estaban los políticos, se trabaja sin cobrar. Y sin embargo sí que tienen asignado una cantidad por asistencia a las reuniones que es en concepto de dietas. Estas dietas, bueno, pues al final, desde el año 2006-2007 hasta el año 2011, pues suman una cantidad entre los 15 de un millón de euros, que tampoco está nada mal. Y en concreto hay personas que son muy conocidas en Segovia y que además desempeñan o han desempeñado una responsabilidad política importante. Atilano Soto, yo creo que le conocemos todos, fue presidente de la Diputación Provincial, consejero miembro del Consejo de Administración de Caja Segovia, luego también estuvo en Bankia. En realidad no es una cuestión es una cuestión de dar los datos y que cada cual saque sus conclusiones. El calificativo, bueno, pues cada uno tendrá el suyo, pero lo cierto es que vamos a hablar de números y Atilano Soto, solamente por estar en Caja Segovia como consejero, cobró de 2006 a 2011 138.000 euros en dietas. Es una cantidad que pues que no está mal, sobre todo cuando ha permitido, es una de las personas que autorizaron las prejubilaciones, el reparto de 45 millones de euros entre las 15 personas que constituían el comité de dirección. Pero no es el único. Él, evidentemente, representante del Colegio Domingo de Soto y no del Partido Popular, pues es uno de ellos, pero estaba Agudíez. Agudíez también es una persona que ha desempeñado un cargo de responsabilidad en el Senado y que, bueno, es del Partido Socialista. Pedro Aragüetes, el actual alcalde de Segovia, del Partido Socialista, también estaba en ese Consejo de Administración. Gente conocida aquí, San Vitorio, exalcalde del Espinar, estaba en el Consejo de Administración y, bueno, en fin, todos ellos tienen mucho que decir, mucho que explicar, porque todo lo que se hacía en el comité de dirección, por lo menos a este respecto, de prejubilaciones, de planes de pensiones, pues estaba en su conocimiento y ellos firmaron para que pudiera ser posible. Luego, entonces, alguna explicación deberían dar. Y todos ellos han cobrado por participar en nuestros consejos de administración, por lo menos en concepto de dieta, pero en definitiva es que, vuelvo a decir, que a mí me da igual si es dieta, si es prejubilación, si es indemnización, es dinero y es un dinero que al final estamos poniendo todos. Algunos consejeros, hablando de Atilano Soto, vemos que por estar en el Consejo de Administración de Caja Segovia, 13.860 euros. En el Consejo de Bankia, 89.000 euros. Por aportaciones a un plan de ahorro, 39.000 euros. Como consejero delegado de Segovia 21, que es una sociedad participada de Caja Segovia, pues 112.000 euros. Esto ya no es en dietas, esto es en salario. Pero, de cualquier forma, esto es una cantidad importantísima sin hacer mención a la posibilidad, y no sabemos si existió o no, lo hemos preguntado y nadie nos ha contestado, de si tenía posibilidad de acceder a las tarjetas o de utilizar tarjetas de crédito con cargo a la cuenta o si tenía retribuciones en algún otro tipo de concepto.
Pero lo cierto es que la suma de todo ello hace que en un año Atilano Soto haya cobrado 253.000 euros y prácticamente el 50% en dietas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con todo esto? Pues evidentemente pedimos, en el contexto del procedimiento penal que habíamos abierto el año anterior, la imputación de todos los miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia por la responsabilidad que pudieran tener en todo lo que ha acontecido en Caja Segovia. Pedimos que se haga una auditoría donde se puedan analizar, porque ya vemos que hay incongruencias, ¿no? Vemos que en los informes financieros hay por un lado un concepto de 68 millones de euros a un plan de prejubilaciones que luego se transforma en seguro, que luego en ese concepto se refiere con otra cifra, no queda nada claro cuáles son los movimientos del año 2006 al año 2011, bueno, pues que por una entidad externa e independiente se haga una auditoría y se analice qué es lo que ha pasado y conozcamos los números reales de lo que ha pasado en Caja Segovia. Le pedimos a otras instituciones que deben representar los intereses de los ciudadanos que vengan con nosotros al juzgado y faciliten la depuración de responsabilidades. Y se lo pedimos en concreto al Ayuntamiento y a la Diputación. El Ayuntamiento no tenemos noticia de su opinión ni de su respuesta. La Diputación sí que se pronuncia y dice que no está de acuerdo con la valoración política que se hace desde los distintos partidos políticos. Pues desde el Partido Socialista se dice inicialmente que del Consejo de Administración quienes pertenecen al Partido Socialista no tienen conocimiento de que haya pasado absolutamente nada. También hay gente del Partido Popular, Beatriz Escudero, que es diputada del Partido Popular, que dicen que, oye, que no, que esto se haga público. No dan ninguna explicación, pero por lo menos piden que se haga público. Incluso Pedro Laguetes, el alcalde de Segovia, miembro del Consejo de Administración, públicamente presenta un escrito dirigido a Caja Segovia para que se hagan públicas los datos de las indemnizaciones, prejubilaciones, etcétera, de los miembros del comité de dirección. ¿Quién entiende esto? Si él lo firmó, si él lo aprobó con su firma, ¿cómo se puede entender que luego pida que luego pida por escrito que se haga pública información que él debe saber, que lo diga él, ¿no? Eso sería lo razonable. Pero no, él hace el escrito y pide que se haga público. Pero es que además, cuando van pasando los meses y vamos conociendo cada vez más datos, pues lo que dice es que lo que ha debido ocurrir es que en Caja Segovia se han maquillado los balances. Porque claro, no cuadra, sí, efectivamente no cuadra. Caja Segovia se integra en banca aportando todo su volumen de negocio y a cambio de eso tiene una participación del 2%. Cuando al final Bankia, en vez de tener una situación en positivo, la tiene en negativo y hay que aportar un rescate que supone 26.000 millones de euros, pues resulta que dice que se han debido maquillar balances. Pero en realidad, habiendo estado en los órganos, formando parte de la estructura orgánica de Caja Segovia, del maquillaje de los balances, si es que lo supo, él debe estar informado. Y si tiene noticias, si tiene conocimiento de que se han maquillado los balances de Caja Segovia, lo que tiene que hacer no es hacer conjeturas, es venirse al juzgado y denunciarlo. Porque en realidad eso puede ser también constitutivo de delito. Y luego además, inicialmente, que pide por escrito toda esta información a Caja Segovia, luego resulta que la tenía. Y dice que él no podía decirlo ni hacerlo público porque se les había amenazado. Bueno, entonces aquí ya no se entiende nada. O sea, primero se dice por parte de Juan Luis Gordo que el Partido Socialista seguro que no sabe nada, luego se pide la información por escrito, luego se habla de maquillaje de balances y al final resulta que sí que se sabe, pero que no lo podía decir porque estaban... Por parte del Partido Popular ha habido muy poca reacción, están muy callados, eran mayoría en el Consejo de Administración. Pero sí que se ha pronunciado, por ejemplo, Folgado, que fue uno de los directivos de Caja Segovia que desempeñó un cargo de responsabilidad y que recibió un dinero, me da igual el concepto, cuando todo esto termina. Y él asevera que no ha recibido ni un euro de indemnización de Caja Segovia. Es lo que hemos recibido del resto de los miembros del Partido Popular, el silencio más absoluto. Entonces, a mí lo que más me ha indignado de esto es que llega un golfete allí, que yo no le conocía de nada, cuando esta funcionaria y yo estábamos hablando, y digo, bueno, pues ingresaré este dinero. Y entonces me dice, uy, no, hombre, eso es dice, mira, esto es un chollo, esto aquí, te digo yo que va a ser muy financiero para ti, ingresa más y no sé qué, y no sé cuántos. O sea, que me cogieron como aquel que le timan, vamos, no que le timan, que le roban a uno.
porque así fue, porque Pero fue con simplemente asegurar los depósitos de los ahorradores, que además eso está por ley, y dejar caer la caja. Pero ¿qué pasa? Que absolutamente nada de esto se ha podido saber, porque de la misma manera que sucedía aquí, ellos estaban dentro. Y ellos no querían. Y en el tema de las preferentes, por ejemplo, es un caso único en el mundo. Las preferentes no es un sistema, no es una inversión para ahorradores, para gente como nosotros. Las preferentes es un sistema muy complicado, muy complejo, que es solamente para inversores. Quien permitió que las preferentes se vendieran como se han vendido, no solamente fueron los directivos, que dijeron a los directores de la banca, y estos les dijeron a los trabajadores de cada sucursal que vendieran esto. No, es que hay un fiscal general del Estado, hay órganos que tienen que estar vigilando, está el Banco de España, está el gobernador del Banco de España, que tenían que haber prohibido que esto sucediera, que este timo, porque es un timo, se llevara a cabo. Porque es que hay gente en Galicia que ha firmado las preferentes con una huella dactilar porque no sabía leer ni escribir. Entonces, esto ha sido un timo generalizado y permitido por los políticos. Y esto es lo que nosotros creemos que de alguna forma hay que seguir peleando y sobre todo que se adopten y que se asuman responsabilidades políticas, por supuesto, la responsabilidad de todos nosotros, de quienes votamos, porque no se puede permitir que un partido que tiene imputados en las listas vuelva a ganar y mucho menos por una mayoría absoluta. Todas estas cajas además fueron utilizadas por los partidos políticos para ganar elecciones, porque en muchas ocasiones en pueblos o en ciudades, estos partidos ganaron las elecciones porque dedicaron el dinero de estas cajas, que ha hecho que luego tengamos que rescatarlas, a hacer macroproyectos que han sido absolutamente deficitarios y que nos está tocando ahora mismo pagar a todos. Que es cuando dijo, el dinero público no es de nadie. No, el dinero público es de todos nosotros. El dinero público que se ha malgastado en este país y que estos grandes partidos grandes han usado el país como si fuese su cortijo, es lo que está haciendo que todos nosotros pasemos por las dificultades por las que estamos pasando. Un momento, Luciana, porque quede claro una cosa, porque a veces nos han acusado de decir lo que no decimos. Tony ha explicado bien nuestra postura sobre si se debe dejar quebrar o no una caja, y al hilo de eso muchas veces nos han acusado de que nosotros queremos dejar quebrar el sistema bancario. No equivoquemos nunca dos cosas. Que quiebre un banco es una cosa. Que quiebre el sistema financiero es otra completamente distinta y nosotros eso nunca lo defenderemos. Nosotros haremos todo lo que sea necesario por proteger y por ayudar al sistema financiero, pero eso es una cosa. Al final un banco es una empresa que maneja un bien un poco especial, que es el dinero, y está sometido a las leyes del mercado. Y que quiebre una caja no pasa absolutamente nada, no es ningún problema, el propio sistema se encarga de reordenarlo. Evidentemente siempre hay que garantizar los depósitos de los ahorradores, eso está claro, pero eso ya está por ley hasta los 100.000 euros. Y es precisamente, ¿por qué van a cambiar las leyes si a pesar de que roban, a pesar de que tienen unos sueldos altísimos, los seguimos votando? Entonces, si los volvemos a votar, evidentemente no van a cambiar algo que les perjudique a ellos mismos. Porque ya no está pasando así. Porque ahora mismo, por primera vez desde las elecciones del 2011, el bipartidismo ha bajado de un 70 y tantos % que tenían los dos partidos. Quiero reivindicar una cosa que nosotros explicamos siempre, porque hay un mensaje que está calando en la sociedad hoy en día con todo lo que está pasando, y es que la política en general es un horror o todos los políticos son un horror. Y yo creo que hay que transmitir, y es muy importante hacerlo, que cierta forma de hacer política es un horror. Pero la política es la única herramienta que tenemos para cambiar las leyes y mejorar las cosas. Es la única que hay, no hay otra. Entonces es importante combatir la idea de que todo es igual, porque no todo es igual, no todos somos iguales. La señora Irene Lozano está haciendo una intervención hoy en el Congreso que no tiene nada que ver con ninguna otra de las intervenciones que yo he escuchado hoy del resto de los partidos. Entonces, es además una cosa muy maquiavélica, porque estos mismos partidos están encantados con la idea de que todos ustedes decidan que la política es una mierda y que no tenemos nada que ver con ella y que ya no vamos a votar. Para ellos es lo mejor. Para ellos es lo mejor meter a todos en el mismo saco, porque así van a seguir durante toda su vida donde están. Lo que hay que hacer es, no nos gusta esta forma. Vamos a intentar que se haga de otra manera, pero no hay otra manera que se involucrándose. Votando lo que para nosotros es lo esencial, que es bajar de resto. Y bajar de resto significa que unas organizaciones como las que está diciendo Luciana, por
diputación, que no sirve más que para que este señor, sin que encima sea elegido por nosotros, esté ahí choriceando como está haciendo en la caja y teniendo los sueldos que tiene, como los tiene la diputación, es un organismo que no sirve para nada, acabemos con él. Y además de eso, con muchos otros organismos que hay que no sirven absolutamente nada más que para que toda esta gente del Partido Popular, del Partido Socialista, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, estén colgados. Y con eso es con lo que nosotros somos también muy compatibles. Un dato muy rápido para apoyar lo que comentaba Tony, de que la política hay que combatir, la mala política hay que combatir la buena política. Yo no sé si ustedes siguen los resultados de las elecciones, yo sé que eso no lo ve casi nadie, y eso es pues, para los cuatro, entre comillas, locos que estamos casados. El Partido Popular ha tenido en las últimas elecciones la mayoría absoluta que se recuerda. Bien, pues en las cuatro últimas elecciones que se han realizado en España, sucesivamente el Partido Popular ha ido perdiendo votos. En la última, 400.000 votos menos que en la anterior, y ha tenido la mayor mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está cansada, deja el mundo de la política, y al dejar el mundo de la política, lo que trae consigo son ese tipo de cosas. La forma de combatir y de regenerar esto es involucrarse en la política y que todos los ciudadanos, el caso de Lucía es el de todos los que estamos aquí. Nosotros estamos en política porque en un determinado momento decimos o lo hacemos nosotros o esto no lo hace nadie. Porque estamos viendo lo que está pasando. Esa es la solución. Nos pongo la esperanza de que todos los cambios sean posibles porque son los ciudadanos los que al final tienen la capacidad de decidir. Muchas gracias por haber venido.